Muy bien. Entonces, el día de hoy nos está acompañando el ingeniero José Antonio del CIP. ¿Sí? Em, Él, pues, actualmente labora en una situación financiera como un traductor comercial de datos. Sí, es encargado de recopilar y analizar datos según las necesidades de los principales implicados para el estudio sobre el desempeño de los productos y servicios que se ofrecen, así como la identificación de estrategias para el incremento de la participación en el mercado. Pues él cuenta también con estudios como Scrum Master para el tema de gestión de proyectos. También es un especialista en Power BI certificado por Microsoft. Así que pues él nos está acompañando hoy para compartirnos ahí un poco de su conocimiento eh, que pues él ha adquirido y que pues día a día él aplica con respecto a esto. Entonces, adelante, José. ¿Qué tal? Mucho gusto a todos. Si gustan, les voy a encender mi cámara para que me puedan conocer. Pues, de hecho, como comentaba Luis, yo estuve trabajando 6 años anteriormente en otra institución financiera como Project Manager y recientemente pues tuve ese cambio para ser traductor comercial de datos, ¿verdad? Como ustedes se podrán imaginar, pues el mundo de los datos es bastante grande. Si ustedes imaginaran la cantidad de información que se almacena en una sola empresa, pues se quedarían atónitos, ¿verdad? Y pues el rol de traductor de datos o el analista de datos, mejor dicho, surgió precisamente para eso, para que se pudiera analizar esa información que por sí sola no nos puede decir nada. Sí va a necesitar que alguien pueda tener esa lupa o pueda tener esa capacidad de poder determinar qué información puede ser útil o valiosa para poder tomar decisiones. Actualmente, pues todas las organizaciones están migrando a un esquema de un enfoque basado en la data que nos genera cada uno de los sistemas que posee cada empresa, ¿verdad? O bien Data Driven Decisions. Si gustan, les voy a compartir una pequeña presentación para dar una breve introducción sobre qué es la herramienta. Si ustedes no han escuchado en ningún momento sobre la misma, pues este va a ser el momento en el cual ustedes se van a introducir en el mundo de los datos. Solo me confirman ahí cuando puedan ver. Creo que ya se puede. Sí, ya Sí, sé. ya se puede. Listo. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, entonces, para dar paso a la introducción, vamos a tener una breve descripción de qué es Power BI. Power BI es un software desarrollado por Microsoft que fue diseñado principalmente para tareas de inteligencia empresarial o bien Business Intelligence. Creo que ustedes han escuchado ese término muy frecuentemente en los últimos años, ¿verdad? Esto, más que todo, la herramienta fue diseñada para dotar de una interfaz que fuera amigable para el usuario final, que permitiera, pues, a su vez, crear visualizaciones impactantes que permitieran a la organización tomar decisiones con base a los datos que se recopilan, como les comentaba anteriormente, en los diferentes sistemas que se poseen, ¿verdad? Almacenados en sus diferentes bases de datos o bien repositorios disponibles. Pues al final de cuentas, Power BI surgió como una solución que fuera más avanzada a Microsoft Excel. Como ustedes bien saben, pues en Excel podemos hacer de todo. Excel cuenta con una cantidad muy grande de fórmulas que nos permiten pues realizar diferentes análisis, ya sean análisis financieros, matemáticos, de ingeniería, entre otros, ¿verdad? Y pues más que todo, Power BI surgió precisamente para dar un paso más allá, que nos permitiera pues compartir de mejor manera la información que se genera a través de estos análisis realizados por el analista de datos o por la persona que sea encargada para lo mismo. Ahora bien, les voy a contar un poco acerca de los inicios de Power BI. Inicialmente Power BI constaba de 3 complementos. Estos eran Power Query, Power Pivot y Power View. Esto estaba incrustado anteriormente en Excel y fue pues deshabilitado recientemente porque obviamente la estrategia de Microsoft es dar paso
a la herramienta de Power BI. Pues prácticamente Power Query era una herramienta, una interfaz que nos permitía tener una experiencia pues más amigable para la importación de datos. Power Pivot era también una interfaz que nos permitía realizar el proceso de modelamiento de los datos, que en esta fase pues es donde nosotros procesamos la data que estamos cargando a nuestro modelo, donde podemos eliminar datos que generen error, que nos puedan generar alguna inconsistencia, algo que no se haya grabado correctamente en el sistema. Todo esto lo vamos a poder detectar y lo vamos a poder solucionar con esta herramienta. Y por último tenemos Power View, que era una interfaz diseñada específicamente para la creación de gráficos. Una vez nosotros ya contamos con la información correspondiente, pues la idea es de que la podamos compartir, y qué mejor manera de compartir la información que a través de una gráfica, ¿verdad? Al final de cuentas, una gráfica para las personas que no están pues inmiscuidas en el medio o no saben muy bien qué información es la que se está presentando en una tabla, una gráfica le va a brindar una mejor idea de cuál es el comportamiento de un servicio, de un producto, cuál ha sido el desempeño que éste ha tenido en los últimos años, y al final de cuentas nos va a permitir tomar esas decisiones que les comentaba al principio. Ahora bien, ¿por qué Power BI es tan recomendado? En este cuadrante que ustedes ven en pantalla, o en este cuadro, tenemos 4 cuadrantes donde se categorizan las diferentes herramientas de análisis de datos que se poseen actualmente. Pues obviamente tenemos como líder la herramienta de Power BI desarrollada por Microsoft, principalmente porque es una herramienta líder, que también es una herramienta desafiante, visionaria, y pues que tiene un buen nicho de usuarios, ¿verdad? Al final de cuentas, la ventaja con Power BI es que recibe actualizaciones mensuales que tienen por objetivo, pues, aplicar mejoras en esta herramienta que al final beneficien a los usuarios finales, porque, pues, obviamente aquí aplica el famoso ciclo de la mejora continua. Lo que no se puede mejorar, pues al final en algún momento va a quedar obsoleto. Y pues Power BI se ha actualizado constantemente para ajustarse a las necesidades del mercado. En segundo lugar, pues tenemos una herramienta muy famosa que creo que tal vez algunos de ustedes han escuchado recientemente, que es Tableau. Tableau es una alternativa a Power BI que es muy similar. Al final de cuentas, pues el proceso de extracción, modelamiento, carga y visualización de la data es exactamente el mismo. Lo único que cambia son las interfaces, ¿verdad? O bien, cómo es que se maneja la data. Probablemente, pues en algunas herramientas vamos a contar con más opciones para poder procesar la información previa a presentarla a los usuarios finales, o bien otras, pues definitivamente van a requerir que ya le demos la data ya digerida, solo para poder crear las visualizaciones. Y todo eso lo van a ir aprendiendo ustedes conforme pues se vayan especializando en alguna de las herramientas que se muestran en pantalla. También se encuentra otra herramienta que se llama Qlik, que es pues otra alternativa a las dos anteriores, que pues ha ganado mucho mercado últimamente. Pues al final de cuentas, estas tres herramientas han sido las líderes en los últimos 2 años, y pues se espera de que estas sigan pues manteniéndose a la vanguardia, a menos de que surja otra que definitivamente pues ofrezca una mejor interfaz o mejores herramientas para poder pues atraer ese nicho de mercado restante, ¿verdad? Que no está interesado aún en pues utilizar alguna herramienta de análisis de datos para poder pues visualizar qué información tiene almacenada en sus repositorios. El resto de herramientas pues ya son secundarias, ustedes tal vez en algún momento las puedan llegar a utilizar, las puedan llegar a escuchar. Sin embargo, pues es muy importante que ustedes puedan pues aprender lo más que puedan de las más importantes, porque en algún momento las pueden llegar a utilizar en su lugar de trabajo. Ahora bien, en el ecosistema de Power BI tenemos 5 principales herramientas para poder crear, compartir tableros o dashboards interactivos. Y estas son Power BI Desktop, Power BI Service, Power BI Server, Power BI Embebido y por último Power BI Mobile.
vamos a ver cada uno más a detalle, ¿verdad? En este caso, pues iniciamos con Power BI Desktop. Esta pues es la versión más comercial o la versión que ustedes más van a escuchar en estos cursos, ¿verdad? Que es la versión de escritorio. Esta versión es la que nos permite a nosotros realizar ese análisis de datos a través de la carga, transformación y visualización de la data, ¿verdad? Esta herramienta pues fue diseñada principalmente por Microsoft para crear tableros o visualizaciones que pues conformarían el informe final para los usuarios finales y sobre los Perdón, cuales, perdón, José, no sé, yo creo dale, que se ha quedado la presentación en la primera diapositiva, no sé si has estado cambiando, sí, sí, claro, porque pero vemos nosotros que solo en la primera diapositiva se había quedado. Ahí está, ahora sí ya se cambió. Sí, sí, está, listo, gracias. solo me confirman ahí cuando, dame un Sí, segundo. está todo bien. Ah, vamos a adelantar nuevamente. Solo me confirman si está en la de Power BI Desktop o sigue en la primera. Hoy sí se mira, hoy sí se mira. Buenísimo. Yo les coloqué una mini captura de cómo es la interfaz de esta herramienta. Pues al final Power BI Desktop es la que ustedes van a poder instalar en sus equipos y van a poder pues utilizar para poder aprender a utilizarla y puedan pues especializarse en el tema, ¿verdad? Las ventajas con esta versión es de que no requiere ninguna licencia para que ustedes la puedan utilizar. Ustedes la pueden descargar sin ningún problema y empezarla a utilizar. Em, Ahora les voy a hacer un comentario al final sobre ello. Luego, pues su descarga es a través siempre de la página oficial de Microsoft o bien ustedes la pueden descargar a través de una tienda de aplicaciones. También, como les comentaba anteriormente, pues obtiene actualizaciones gratuitas cada mes. Y pues por último, tiene una interfaz bastante amigable con el usuario. Si ustedes pues utilizan Microsoft Excel, PowerPoint, Word, etcétera, ya van a estar familiarizados en cómo Microsoft categoriza las diferentes pestañas, ¿verdad? En cada pestaña ustedes van a encontrar funcionalidades que tengan pues muchas similitudes entre sí. Por lo tanto, pues les va a ser a ustedes mucho más fácil poder ubicar la funcionalidad que ustedes quieran utilizar. Ahora bien, con lo primero, ustedes no necesitan una licencia para poder utilizar esta versión de Power BI. Sin embargo, si ustedes quisieran compartir el tablero a alguien más, sí van a necesitar esa licencia tanto para ustedes como para la persona que va a acceder a este tablero. Yo les voy a comentar pues más adelante cómo es que funciona este tema de los licenciamientos, pero creo que es un punto muy importante que ustedes deben de considerar. Sí, pues ustedes en algún momento puedan llegar a ser los pioneros en la empresa en la cual laboren para utilizar la misma, ¿verdad? Es muy importante que ustedes pues primero conozcan esto antes de ofrecerla, ¿verdad? Y que pues se pueda seleccionar el tipo de licenciamiento que más se adecue según las necesidades de la empresa. Luego tenemos el tema de Power BI Service. Power BI Service es una solución que se basa en la nube. Como ustedes se podrán haber percatado desde el año más o menos 2016, Microsoft ha apostado bastante en el tema de la nube y Power BI no es la excepción. Más que todo, el servicio que nos ofrece en la nube es específicamente para que podamos compartir esos informes que creamos previamente en la versión de escritorio. Y pues esto, la ventaja es de que nos va a permitir ir un poquito más allá de nuestro tablero que creamos desde la versión de escritorio, ya que podamos crear paneles o dashboards que pues prácticamente son la combinación o el resultado de todos los informes que ustedes crearon desde la versión de sus equipos, ¿verdad? ¿A qué me refiero yo con esto? De que, por ejemplo, ustedes crearon una pestaña en la versión de escritorio específicamente para poder visualizar las ventas históricas de un producto determinado. Y en la siguiente pestaña ustedes mostraron qué productos tuvieron un mejor desempeño en cuanto a las ventas. En la siguiente, qué clientes fueron los que más adquirieron estos productos y así sucesivamente. En un panel o un dashboard, nosotros vamos a poder
juntar, por así decirlo, toda esa información que sea relevante para el negocio y vamos a poder crear una historia basada en esos datos. Esto es lo que se conoce pues muy famosamente en el mundo de los datos como storytelling with data. Este tema pues al final es muy relevante para que pues ustedes puedan presentar los hallazgos o insights con los cuales pues ustedes van a justificar el análisis que realizaron con los datos. Por ejemplo, si ustedes ven esta imagen, aquí podemos visualizar, como les comentaba, una gráfica que nos puede decir a grandes rasgos que hay un histórico en ventas. En la segunda, la cantidad de unidades por, digamos que por un producto. Si nosotros presentamos este tablero con el negocio, con algún interesado importante en la organización, nosotros aquí vamos a poder exponer los puntos donde tuvimos una mayor venta o un mejor desempeño en las ventas, o bien simplemente explicar por qué un producto A, un producto B, un producto C tuvo un mejor año, por así decirlo, comercial en comparación a los que no lo tuvieron. Todo eso lo van a poder ustedes ir ingeniando conforme pues se van especializando en el tema. Ahora bien, ¿qué es lo importante sobre esta herramienta? Es que sí necesitan un licenciamiento para poder acceder a la misma. También pues sí se pueden crear tableros directamente de la nube. Sin embargo, pues sí existe una restricción, que es que ustedes pues previamente hayan cargado información, ya sea de archivos de Excel, bases de datos de SQL, em, alguna fuente, por ejemplo, en la nube como Google, ¿verdad? También podemos conectar hojas de cálculo de Google o alguna otra solución a la cual pues la empresa esté adaptada. Y pues la ventaja con Power BI es que tiene una cantidad bastante grande de conectores a las diferentes pues tipos de plataformas o bases de datos, lo cual nos permite pues abarcar un poco más de mercado, ¿verdad? Luego tenemos de que sí nos permite actualizar la actualización de la data que se muestra en los tableros. Si ustedes crean un tablero en la versión de escritorio, pues ahí sí van a tener que estar actualizando el tablero manualmente cada vez que requieran que se muestre el último dato, la última venta. Y eso pues al final de cuentas no le va a servir al negocio. Cuando ustedes presenten esos resultados, necesitan que esa información se actualice, ya sea de forma diaria, cada 2 horas o cada 30 minutos. Eso ya va a depender de las necesidades del negocio. No sé si alguien levantó la mano o tenía alguna duda por ahí. Disculpa, no sé si pasaste de Power BI Desktop, porque de ahí ya no pasó. Ok. Ahí se mira otra vez, ¿no? Ahí está Power BI Service, ahí sí. Listo, creo que hay un problema ahí con el slide. Entonces, bueno, si hubiera algún otro problema, ustedes me comentan, disculpen ahí los inconvenientes. Bueno, como les comentaba, pues al final con Power BI Service nosotros vamos a poder automatizar esa actualización. Entonces, cuando ustedes publican sus tableros, definen un intervalo de actualización y eso va a permitir de que cuenten con la información actualizada, porque al final de cuentas las decisiones se van a tomar con base al desempeño actual y también el histórico, pero sin embargo siempre es necesario saber cómo estamos al día de hoy. Luego tenemos de que nos permite crear espacios donde pues nosotros podamos compartir ciertos tableros con ciertos aforos de gente o de personas, ¿verdad? Esto es muy importante porque definitivamente pues no todos tienen que tener acceso a la información. Es muy importante de que si ustedes se especializan en el tema de los datos, puedan proteger muy bien la información de la empresa, ¿verdad? Si esta llega a caer en manos indebidas o no apropiadas, pues definitivamente puede perjudicar negativamente a la compañía. Y pues para ello pues se crean estos espacios donde ustedes puedan definir roles, definir accesos predeterminados para que solo las personas que realmente necesiten ese acceso puedan visualizar la información. Y por último, también nos permite, pues hasta cierto punto, crear notificaciones automáticas sobre ciertos KPIs. Esto, pues, es más que todo para que ustedes puedan saber si el día de mañana, dentro de una semana, dentro de un mes,
nosotros llegamos a una meta establecida. Por ejemplo, ustedes quisieran saber en qué momento la empresa pasa de las 500,000 ventas en el mes. Al momento de que se cumple esas 500,000 ventas, eh, después de que ustedes hayan definido esa alerta, Power BI les va a enviar una notificación avisándoles de que en ese momento, cuando se actualizó el tablero, se llegó a ese límite o a esa meta. Por lo tanto, pues ustedes ya van a tener ese pleno conocimiento sin necesidad de estar ingresando constantemente al tablero para poder saber cómo van, sino que para la gente que no tiene tiempo para estar ingresando al mismo a cada rato, van a recibir esa notificación de forma inmediata y van a poder, pues en ese momento sí, consultar el tablero y pues ver la información que requieran, ¿verdad? Entonces, si gustan, vamos a pasar a la siguiente. Solo me confirman ahí si se pasa. Vamos a pasar con Power BI Server. No sé si se logró actualizar ahí. No, se quedó en Power BI Service. Entonces vamos a hacer lo mismo. Ahorita ya se cambió. Buenísimo. Entonces, tenemos Power BI Server. Power BI Server es una, pues, variante al Power BI Service. Lo único es de que, como bien lo indica su nombre, es un servidor local. Este servidor local es exclusivamente una solución temporal, como bien lo dice Microsoft, porque esto lo único que nos va a permitir es que aquí se puedan publicar únicamente tableros de la organización. Por lo tanto, pues no vamos a poder compartir esta información a alguien más que no tenga accesos a la compañía. Dígase a través de Active Directory, que es prácticamente la forma en la cual uno se loguea a la herramienta, bueno, al sistema operativo de Windows, ¿verdad? Según las credenciales de acceso. Pero prácticamente, pues, está pensado para que las empresas posteriormente se puedan migrar al servicio de Power BI Service. La ventaja con esta alternativa es de que no requiere que los usuarios que visualizan la información eh, posean una licencia de la misma. En este caso, pues sería una licencia para el uso de Power BI. Por lo tanto, pues únicamente la persona, si así se requiere, que crea los tableros, debe de contar con la misma. Por lo tanto, pues los costos pueden ser menores, ¿verdad? Dependiendo del uso que le vaya a dar la empresa. Como les comentaba anteriormente, pues es una solución que únicamente está pensada para la publicación de informes. Por lo tanto, pues va a tener mucho menos opciones que la versión de la nube, ¿verdad? Que es la que constantemente se está actualizando para que ustedes puedan exprimir al máximo eh, la herramienta y todas las bondades del análisis de datos. Ahora bien, una de las principales restricciones que posee este servidor es de que ustedes solo se van a poder conectar a fuentes locales. Dígase, todo archivo, toda base de datos que se encuentre dentro de la organización. Por lo tanto, ustedes no se van a poder conectar a orígenes de datos que estén, por así decirlo, en la nube. Si esta no está configurada para poder accederse desde la intranet, ¿verdad? De la organización. Esto pues principalmente puede afectarles si ustedes quisieran hacer un análisis con hojas de cálculo en Google Sheets. Si ustedes se quieren conectar a este tipo de archivos, este servicio no les va a permitir pues definir una actualización automática. Por lo tanto, pues no les va a resultar a ustedes de mucha utilidad si quisieran pues presentar un tablero que se actualice constantemente. Por ejemplo, para poder visualizar por ponerles un ejemplo, el desempeño de las ventas de un producto que sea de muy baja comercialización. Por último, pues posee una versión exclusiva de Power BI Desktop que se actualiza cada 4 meses. Al igual que Power BI Server, la versión de escritorio pues es exclusiva para este servidor y se actualizan cada 4 meses y tienen mucho menos opciones que la versión completa, que es la que se utiliza para publicar en la nube. Bien, vamos a pasar a la parte de Power BI embebido. Esto pues prácticamente solo a grandes rasgos es una solución pensada exclusivamente para que podamos publicar los informes que creamos en Power BI Desktop
en algún sitio interno o algún sitio externo de la organización. Esto más que todo, pues está pensado para las organizaciones que quieren, por ejemplo, reflejar las ventas, reflejar cuál ha sido su desempeño, pues para los clientes, proveedores o cualquier otra persona externa o ajena a la organización que pues necesite tener acceso a la misma, ¿verdad? Esto podría ser de mucha utilidad si nosotros, por ejemplo, quisiéramos publicar un tablero de bajas por COVID, ¿verdad? Eso pues es un tema del Ministerio de Salud y sin embargo pues con Power BI podemos publicar ese tablero para que todas las personas del país puedan acceder al mismo y poder consultar si así fuera programado en tiempo real cuál ha sido pues la cantidad de contagiados, cantidad de decesos, cantidad de personas que se reportaron activas, hisopados, etcétera. O sea, todo eso lo vamos a poder visualizar dentro del sitio. En este caso, tomando como este ejemplo del Ministerio de Salud. Luego tenemos una extensión de Power BI Service, que es la versión de móviles. Power BI Mobile es una extensión de, como les comentaba, de Power BI Service, que tiene como finalidad que podamos nosotros consultar desde nuestros dispositivos móviles los tableros que creamos desde la versión de escritorio. La ventaja es de que se puede adaptar según las dimensiones del dispositivo. Pero también es muy importante que pues, en la versión de escritorio también se cuenta con una opción donde podemos restringir el tamaño de la página para que pues, se adapte de mejor manera a un dispositivo móvil. Al final de cuentas, pues un dispositivo móvil no tiene tan buena resolución o no tiene tan un buen tamaño de pantalla como para poder visualizar la información tal y cual se presenta en una computadora de escritorio, en un equipo de como laptop, etcétera, ¿verdad? Pues, al final de cuentas, pues tenemos esta alternativa para poder siempre contar con la información a la mano. Esto pues va a resultar de mucha utilidad principalmente para los gerentes o para cualquier persona que quiera tomar decisiones o inclusive para los comerciales para que puedan presentar esa información y que pues en el mejor de los casos sea en tiempo real. Por ejemplo, ustedes llegaran a ser un asesor comercial en alguna empresa especializada en ventas. Estos tableros les permitirían a ustedes presentarle al cliente cuál ha sido su desempeño con la empresa, qué productos tienen, qué oportunidades de negocio se le pueden ofrecer y pues más que todo, pues ser un poco más transparente sobre qué productos y servicios tiene con la institución y de esa manera, pues hasta cierto punto poder afianzar esa relación comercial con nuestros clientes, ¿verdad? Y por último, también cuenta con una opción para poder hacer anotaciones en los tableros. Esto más que todo, pues como les comentaba, si ustedes en dado caso, pues necesitaran estos tableros o esta información para reuniones gerenciales, comerciales, puedan hacer anotaciones que sirvan para poder generar impacto, ¿verdad? En las presentaciones. Y al final de cuentas, esto se va a compartir entre las personas que pues tengan acceso al mismo, ¿verdad? Ahora bien, les voy a comentar un poco de cómo es que funciona el tema de Power BI y sus diferentes pues, herramientas, ¿verdad? O sistemas. Todo parte de dos puntos, ya sea desde una fuente o un origen de datos, ¿verdad? Que puede ser pues una base de datos en SQL, puede ser información almacenada en Google Analytics, también puede ser una solución en la nube como Amazon AWS o MySQL o cualquier otra solución que ustedes se puedan imaginar, pues podemos conectar directamente, como les comentaba anteriormente, esa fuente u origen de datos directamente al servicio de Power BI en la nube. Y a través de esto, pues poder crear los diferentes tableros directamente, pues desde la versión, digamos, del navegador. También podemos crear estos mismos tableros o conectar a estas mismas fuentes de datos utilizando como puente Power BI Desktop. La ventaja con Power BI Desktop es de que nosotros no necesitamos una conexión estable a Internet, más que para publicar el tablero, ¿verdad? Nosotros nos conectamos a las diferentes fuentes de datos
y a través de las cuales pues nosotros podemos realizar las tareas de transformación de la información para poder crear las diferentes visualizaciones. Por lo tanto, pues tenemos estas dos modalidades para poder crear los tableros, ¿verdad? En Power BI Service, como les comentaba anteriormente, nosotros vamos a poder distribuir estos tableros o estos informes, vamos a poder restringir quién va a poder acceder a la información, vamos a poder definir los periodos de actualización de la data, ¿verdad? Y también vamos a poder crear más tableros a partir de los tableros que ya creamos, que esas son otras de las bondades de Power BI, en dado caso se requiriera. La ventaja es de que constantemente se están implementando mejoras que permiten pues una conexión más estable a las diferentes fuentes, sin importar qué proveedor sea, ¿verdad? La ventaja de que ustedes van a poder acceder a Power BI Service, como les comentaba, desde un dispositivo móvil o bien de un dispositivo fijo o de escritorio. Ahora bien, em, pasamos al tema de las licencias. Con el tema de las licencias, pues nosotros contamos con 4 modalidades. La cuarta, pues se las voy a presentar en un momento. Una de los tipos de licencia es la gratis, ¿verdad? Como les comentaba, esta es principalmente para que ustedes puedan hacer uso de la versión de escritorio de Power BI. Ahí ustedes van a poder, pues, utilizar la aplicación de escritorio sin ninguna restricción. No hay un límite para poder agregar visualizaciones, para crear fórmulas o para crear columnas, etcétera, como puede ser el caso de algunas herramientas de análisis de datos, que pues después de un tiempo o después de utilizar ciertas funcionalidades nos bloquea el acceso. Power BI no nos restringe en absoluto. eh, sí, pues optamos por esta modalidad, ¿verdad? Ahora bien, ahora ya pasamos a las de paga. Tenemos la versión o el licenciamiento Pro, que es un pago por licencia por persona o individual. Y pues también nos permite acceder a todas las funcionalidades de Power BI Service. Tenemos recursos compartidos y vamos a poseer una capacidad de almacenamiento de 10 gigabytes por usuario. Por lo tanto, pues si ustedes se pueden dar cuenta, es un poquito restringido si nosotros quisiéramos cargar fuentes o tableros que sean demasiado pesadas, ¿verdad? Por lo tanto, pues es muy importante que nosotros analicemos bien qué es la información que nosotros vamos a utilizar para nuestro análisis para que podamos, pues, reducir el espacio que éste vaya a ocupar una vez haya sido publicado, ¿verdad? Por último, tenemos la modalidad premium, que es más que todo una modalidad que permite que las empresas pues paguen cierto monto dependiendo de la capacidad que ellos vayan a requerir. Pero esto nos permite de que cualquier usuario pueda acceder a los tableros. Aquí se elimina la restricción de que si yo subo un tablero a Power BI Service, eh, cualquier persona que pues, requiera el acceso a la misma necesite una licencia para poder visualizar la información. Con este tipo de licenciamiento, pues se elimina este tipo de restricción y también pues se destinan recursos exclusivos para mejorar el desempeño de los tableros en la nube, ¿verdad? Al final de cuentas, pues, como ustedes bien sabrán, pues, Microsoft tiene servidores en muchos países y algunos, pues, pueden contar con mejores recursos que otros. Y lo que nos garantiza Power BI con este tipo de licenciamiento es que nos va a dejar los mejores, ¿verdad? Por lo tanto, pues, el desempeño del tablero va a ser el óptimo y no vamos a tener tiempos de carga muy elevados. Aquí pues el almacenamiento máximo pasa a ser 100 terabytes. Aquí pues si ustedes se pueden dar cuenta, ya es bastante elevada la capacidad que pues vamos a contar para poder crear las infinidad de tableros que ustedes quieran crear, ¿verdad? Luego, solo por conocimiento general, eh, tenemos los precios del licenciamiento. Si nosotros queremos adquirir una licencia Pro, esta pues va desde los 8 euros con 40 por usuario. Si nosotros queremos pues el tema de premium, esto va desde 4.212 con 30 centavos por mes. Si ustedes se pueden dar cuenta, pues ese valor es bastante elevado, ¿verdad? Por lo tanto, pues va a depender de la organización. No vamos a poder pues vender este producto o ese servicio
si nuestra empresa pues es muy pequeña, ¿verdad? Para ello pues sería mejor optar por el tema de licenciamientos, que sería una licencia Pro o bien la que se acaba de introducir, que es la Power BI Premium por usuario. Esta pues cuesta $16, 16 euros con 90. Pero la ventaja es de que aumenta la capacidad de almacenamiento a 100 gigabytes por usuario. Y también nos habilita unas opciones de Machine Learning que posee la herramienta hasta el momento, ¿verdad? Algunas de ellas es pues la capacidad de analizar el texto, que pues nos va a servir principalmente si nosotros queremos hacer un análisis de sentimiento. Un análisis de sentimiento se realiza principalmente si nosotros queremos, por ejemplo, saber qué opinan nuestros clientes de la empresa según una encuesta que se haya distribuido anteriormente, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, tenemos, ¿qué les digo yo? 1000, 10,000, 100,000 resultados de la encuesta, no vamos a estar revisando encuesta por encuesta para poder saber si el comentario fue positivo o negativo. La ventaja con esta funcionalidad de inteligencia artificial de Power BI es de que con un solo botón nosotros ya vamos a obtener ese análisis de forma automática, ¿verdad? Y nos va a decir si el comentario que hizo el cliente es positivo o negativo, en qué idioma hizo el comentario y pues algunas otras opciones que ustedes pues puedan llegar a conocer más a detalle conforme pues se vayan especializando en el tema, ¿verdad? Pero principalmente les puede servir a ustedes precisamente para poder eh, extraer palabras clave de un texto muy extenso, ¿verdad? No sé si alguien tenía alguna duda, consulta o comentario hasta al respecto hasta el momento. Todo claro. Con gusto. Entonces, si gustan, vamos a pasar a un breve ejemplo. Al final de cuentas, pues esto es más que todo introductorio, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver más o menos cómo es que funciona Power BI, qué encontramos en cada una de las pestañas, en cada una de las opciones disponibles. De esta manera, pues ustedes se puedan ir familiarizando y si les llama la atención, pues puedan ir aprendiendo por su cuenta o bien con algún apoyo, ¿verdad? Al final, pues contamos con una diversidad de medios donde podamos, pues, autoaprender, digamos, este tipo de herramientas, cómo se utilizan y posteriormente, pues, podamos especializarnos con la certificación que extiende Microsoft. Entonces, si gustan, les voy a mostrar un pequeño documento de prueba. Estos los pueden descargar desde el sitio oficial de Microsoft, pero en sí es principalmente un análisis financiero, donde vamos a poder encontrar de ciertos productos a qué segmento es que esta empresa ficticia le vende, a qué país de destino están enviando los productos, qué producto es, qué tipo de descuento le vamos a aplicar a las ventas, cuántas unidades se vendieron, cuál es el precio de producción o el costo de producción, cuál es el precio de venta, cuáles son las ventas netas o ventas brutas, mejor dicho, ¿verdad? Cuáles son las netas, y le aplicamos un descuento a los clientes, cuál fue el costo total de las ventas y pues por último, cuál fue nuestra ganancia sobre la venta de esos productos, ¿verdad? Entonces, este sería prácticamente el archivo que vamos a utilizar para poder empezar con la construcción del tablero. Lo primero que vamos a hacer es abrir Power BI. Entonces, si gustan, denme un segundo. Listo, creo que ahí alcanzan a ver en la pantalla. Solo denme un segundo, vamos a ver si aquí está mejor.
Si ustedes se pueden dar cuenta, aquí tenemos diferentes opciones para poder iniciar con el proceso de carga de la información. Nosotros vamos a principiar o vamos a iniciar por la obtención de la data. Si nosotros nos vamos a la parte de obtener datos, vamos a percatarnos de que existe una cantidad pues considerable de fuentes de información. Esto puede ir desde un archivo de Excel, un conjunto de datos de Power BI. Lo que quiere decir es de que podemos conectarnos a otro archivo de Power BI que nosotros habíamos publicado. Flujos de datos de Power BI. También tenemos un tema de Dataverse, SQL Server, Analysis Service, un archivo de texto o CSV, conectarnos directamente a un archivo o una tabla publicada en la web, pero esto no se detiene ahí, ¿verdad? También tenemos una cantidad bastante considerable de fuentes de información. Si ustedes se pueden percatar, pues podemos ir desde un PDF, una carpeta con una cantidad sin fin de archivos de Excel para que no nos vayamos cargando uno por uno. Podemos conectarnos a archivos con extensión XML, un JSON, entre otros, ¿verdad? Ustedes pueden, pues, buscar lo que ustedes quieran y pues ahí van a poder ustedes visualizar qué conectores son los que están disponibles. Si ustedes se dan cuenta, si nosotros ponemos Google, tenemos opción a ver BigQuery, Google Analytics o bien una hoja de cálculo, ¿verdad? Entonces, si gustan, vamos a obtener el archivo de prueba que acabamos de mostrar hace un momento. Y si ustedes se dan cuenta, les va a mostrar una pantalla. Y esta pantalla es para que ustedes puedan seleccionar. Si, por ejemplo, el archivo tiene varias pestañas, nos va a mostrar cada una de las pestañas en esta visualización o en esta mini pantalla, ¿verdad? Pero también nos podemos topar con que si ustedes, por ejemplo, le dieron formato a los datos para poderlos como que dar formato de tabla, también les va a aparecer por separado a las pestañas. Lo mejor es de que ustedes puedan hacer la conversión si están utilizando un archivo de Excel para darle un formato de tabla, como lo pudieron ver, que es cuando ya cambia el color, tenemos filtros y nos da más opciones para el filtrado y análisis de datos desde Excel. Entonces, esto lo vamos a poder identificar fácilmente con que, pues en una tabla vamos a poder visualizar una tabla, valga la redundancia, con un cintillo azul en la parte superior. Y las pestañas, pues las vamos a poder visualizar con su nombre en inglés, ¿verdad? Como Sheet. Y un cuadro similar, pero sin el cintillo azul. Para este caso, pues vamos a seleccionar el del cintillo azul y vamos a tener tres opciones. La primera de ellas es cargar la información tal cual está en el Excel. La segunda de ellas es transformar datos, que es la más recomendable. Y por último, si queremos cancelar. Para este caso, pues vamos a darle clic en transformar datos. Si nosotros hacemos clic en esa opción, nos va a desplegar otra pues, visualización o otra opción de sistema. Desde esta pantalla ustedes van a poder realizar todas las opciones de limpieza de datos. Aquí nosotros podemos agregar más fuentes de datos, visualizar una fuente de datos reciente. Podemos pues actualizar la vista previa del archivo, si en dado caso pues nosotros hicimos algún cambio y lo queremos visualizar para ver si quedó grabado correctamente. También se pueden hacer otras opciones como quitar filas superiores, quitar filas inferiores, por ejemplo, quitar duplicados, que eso también pues les pueda servir mucho en dado caso pues quieran analizar cierta información, pero quieran evitar a toda costa pues que se duplique, ¿qué les digo yo? Que aparezca un mismo producto más de una vez. Esto pues nos puede servir para ir limpiando esa información. Otro punto muy importante que ustedes pues tienen que ir viendo en este tema es que siempre debemos quitar toda fila que esté en blanco. ¿Qué me refiero yo con eso? Es de que una fila en blanco tiene que tener todas las columnas sin ningún dato registrado, porque al final de cuentas eso no nos va a servir para nada. Eso no es recomendable si alguna de las columnas tuviera algún dato. Por ejemplo, si tomáramos en cuenta este archivo de productos, si por ejemplo solo tuviéramos el nombre del producto, el país
y qué precio de venta tiene. Porque pues eso nos va a servir a nosotros para poder reportar esa inconsistencia en la data y podamos resolver a futuro, ¿verdad? O bien, según las decisiones del negocio, se pueda excluir o se pueda tomar alguna otra decisión. También tenemos la opción de quitar errores, que es principalmente si en dado caso pues nos topamos con que el archivo no es compatible. Alguna fila está mal registrada. Por ejemplo, si estamos extrayendo un archivo de texto, por lo general si lo generamos a partir de un query en SQL, en la parte inferior nos va a aparecer cuántas filas se generaron de información. Y eso al final de cuentas pues no nos va a servir de absolutamente nada. Y nos puede generar cierto error. Lo primero que ustedes deben de hacer cada que importen un dato es asegurarse de que el tipo de dato sea el adecuado. ¿A qué me refiero yo con tipo de dato? Es que ustedes puedan especificar si el dato es un número decimal, un número con un decimal fijo, un número entero, porcentaje, fechas, un texto, un booleano, si es verdadero o falso, o bien si es un tema binario, un dato de tipo binario. Esto es muy importante que sea lo primero que ustedes hagan porque de eso va a depender las siguientes acciones que vayan a realizar. Si nosotros nos podemos percatar, si nosotros importamos una tabla desde Excel, ya con su formato correspondiente, Power BI va a tratar de escogernos el formato o el tipo de dato que mejor se ajuste a ese campo. Si nos damos cuenta, pues tenemos unidades vendidas, pues aquí tenemos un número decimal, pero si ustedes se dan cuenta, pues si nosotros vendemos algo, no vamos a vender la mitad en la mayoría de los casos. En este caso, pues estamos hablando de un producto entero. Por lo tanto, pues le vamos a cambiar el tipo de dato. Y nos va a preguntar si queremos dejarlo tal cual estaba o bien si sustituimos el actual. Y aquí lo vamos a sustituir. Ahora bien, con el tema de precios, de venta, costos de producción, ventas brutas, ventas netas, descuentos, etcétera, ahí sí vamos a utilizar los decimales porque definitivamente pues nos vamos a topar de que pues algún producto pues pueda generar centavos, ¿verdad? Entonces le dejamos tipo de dato decimal y con ello pues ya nos aseguramos de que sí tome en cuenta al menos las últimas dos dígitos, ¿verdad? O sea, después del punto. Luego tenemos el tema de fechas. Si ustedes se pueden percatar, pues ya tenemos el formato preestablecido que es de fecha y unas columnas adicionales que es el número de mes, el nombre del mes y por último el año. Esto va a ser lo único que vamos a realizar con esta fuente de datos y le vamos a dar cerrar para poder aplicar los cambios. Y en este caso, pues ya Power BI procede a cargar la información y a procesarla en su totalidad. Si ustedes se pudieron percatar, se cargaron 700 filas. Y esto lo vamos a poder visualizar en la tabla que aparece en la parte derecha. También podemos visualizar la información de manera preliminar o bien en formato de tabla. Si nosotros nos cambiamos de vista, aquí tenemos tres vistas. Tenemos la vista de informes, que es donde nosotros creamos las visualizaciones. Tenemos la vista de tabla, que son las tablas tal cual ustedes las importaron. Y por último, la vista de relaciones. Si nosotros tuviéramos más de una tabla, aquí va a aplicar exactamente lo que ustedes pueden realizar a través de Access o a través de una base de datos de SQL, pero de forma a través de un script, ¿verdad? Vamos a relacionar las tablas procurando de que la base o la tabla transaccional que pues pueda repetir un mismo producto porque puede tener varias ventas, se conecte a una tabla que pues nos brinde, por ejemplo, que les digo yo, un dato en específico del producto. Y podamos siempre procurar tener una relación de uno a muchos, donde muchos sea la tabla transaccional. Eso es una de las mejores prácticas que promueve Microsoft. Y pues es muy importante que ustedes puedan investigar un poco acerca del esquema de estrella, que pues esto pues profundiza un poco más en las buenas prácticas para que ustedes puedan modelar su data y puedan crear tablas acorde a este modelo para poder optimizar las consultas que se realicen, ¿verdad? Entonces, continuando con nuestro ejemplo, lo primero que vamos a hacer nosotros es pues seleccionar un tipo de gráfico. Si ustedes se pueden percatar aquí
en esta parte derecha, tenemos diferentes tipos de gráficos. Tengo un tipo de gráfico de barras, de líneas, tenemos combinados, tenemos de embudo, de gráfico circular, de dona, tenemos estos tree maps, que más que todo es para que podamos diferenciar qué producto tuvo una mejor venta, pero con una visualización un poquito diferente. Ahí vamos a ver un pequeño ejemplo en un momento. Y vamos a tener otras integraciones que ustedes van a ir explorando conforme vayan profundizando un poco más acerca de Power BI. Vamos a hacer este ejemplo rapidito. Por ejemplo, tenemos este gráfico de líneas. Lo primero que vamos a hacer es pues colocar qué es lo que nosotros queremos medir. Vamos a colocar uno de estos campos que nos pueda permitir contar algo, ¿verdad? En este caso, pues pueden ser las ventas, los beneficios, los costos, entre otros. Para este caso, pues vamos a colocar las ventas brutas como eje Y. Y en el eje X podemos nosotros colocar la fecha para que podamos ir viendo cuál ha sido su desempeño a través de los años, trimestres, meses o inclusive días, dependiendo de cómo nos dé nosotros la información. Entonces, para este caso, pues vamos a colocar lo que vamos a querer visualizar la información conforme a un año y un mes determinado. Y vamos a seleccionar una vista inferior para poder expandir qué mes y qué año estamos consultando. Si ustedes se pueden dar cuenta, tenemos información desde septiembre de 2013 hasta diciembre de 2014. Y este ha sido el desempeño a través de los meses, ¿verdad? De estos años. Entonces, por ejemplo, quisiéramos saber, ¿qué les digo yo? Los beneficios de los profits. También lo podemos agregar dentro del mismo eje para poder comparar, por ejemplo, esto nos va a servir más que todo si nosotros quisiéramos comparar un mismo producto con precios similares. Pero si nosotros queremos comprar variables diferentes, tenemos que colocarlo en el eje secundario para que podamos identificar si las ventas generan un beneficio directamente proporcional. Por ejemplo, nosotros podemos tener las mejores ventas en un producto A, B, C, pero eso no necesariamente significa que podamos tener los mejores beneficios. Por lo tanto, pues este tipo de gráfico nos permite visualizar de forma histórica cuál ha sido el desempeño en las ventas y cuántos beneficios o cuántos ingresos nos ha generado netos la venta de esos productos. Si ustedes se pueden dar cuenta, si nos vamos a julio del año 2014, tenemos unas ventas considerables, un poco inferiores a las de junio, pero si ustedes se dan cuenta, la caída de los beneficios es mayor a la de las ventas. Por lo tanto, pues aquí sí hubo un menor margen para la empresa en cuanto a la venta o distribución de este producto. También podemos colocar esta misma información, por ejemplo, que ustedes quisieran visualizar, ¿qué les digo yo?, el desempeño por producto o por país, cambiamos el tipo de visualización. Podemos colocar un gráfico de barras, colocar, por ejemplo, el país de venta o el país de destino de estas ventas, mejor dicho. Nosotros vamos a poder visualizar qué país es el que más nos ha dejado beneficios. En este caso, pues estamos utilizando un gráfico de barras apiladas. Por lo tanto, pues me va a sumar las ventas con los beneficios. Pero nosotros no queremos eso. Queremos que nos separe las barras. Entonces utilizamos otro tipo de gráficas, que son las barras agrupadas. Si nosotros queremos ver las ventas, solo habilitamos una opción que se llaman etiquetas de datos. Y esto lo vamos a encontrar en la primera pestaña, ¿verdad? Seleccionando un gráfico, nos vamos al apartado de visualizaciones y seleccionamos etiquetas de datos. Si ustedes se pueden percatar, automáticamente Power BI nos coloca un formato predeterminado de número, ¿verdad? Nos agrupa pues los números por millones, pero pues para algunas personas puede resultar un poco confuso. Por lo tanto, pues nosotros podemos modificar la escala en la cual queremos visualizar estos datos. Por lo tanto, pues nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, aquí en valores, las unidades con las cuales nosotros queremos visualizar esa información. Podemos seleccionar entre miles, millones, mil millones y billones. O bien, ninguno.
para que podamos visualizar efectivamente cuál ha sido nuestro desempeño para las ventas de una manera pues un poco más específica. También contamos con otro tipo de gráficas, como les comentaba, el Trimap, que pues es otro tipo de visualización donde nosotros vamos a poder ver por cuadrantes, por ejemplo, qué producto tuvo un mejor desempeño. Vamos a seleccionar el Trimap y vamos a seleccionar en categoría el producto. Si ustedes se pueden dar cuenta, vamos a quitar el beneficio. Vamos a dejar como otro análisis. Nos va a colocar como de mayor tamaño el producto que tuvo un mayor desempeño en las ventas. Nos damos cuenta, pues el producto Paseo tuvo ventas totales por 35 millones. El segundo lugar, que fue BTT, por 21 millones y así sucesivamente. Aquí podemos agregar las visualizaciones que nosotros querramos. Inclusive, pues pueden ser mayores a las que ustedes ven acá, porque hay una tienda de aplicaciones que tiene Microsoft. Esto pues es similar a las plantillas que se tienen en Excel, ¿verdad? Si nosotros ingresamos a la tienda, nos van a aparecer una cantidad pues bastante grande o bastante robusta de tipos de visualizaciones que al final de cuentas tienen como función facilitar el cómo nosotros vamos a poder interpretar los datos. Pues esto pues nos va a ayudar a nosotros a realizar ese análisis y pues presentar los resultados. Y conforme vayan ustedes explorando la herramienta, pues van a poder encontrar diferentes bondades de la misma. Creo que aquí nos quedamos bastante cortos en tiempo, definitivamente, para poderles explicar cómo podemos nosotros crear fórmulas personalizadas para poder obtener, ¿qué les digo yo?, las ventas de un año determinado y que a pesar de que filtremos un año, no nos cambie. Eso lo podemos hacer desde esta herramienta a través de un mini lenguaje que se llama DAX. Yo les voy a compartir un documento a través de Luis donde van a poder visualizar las diferentes fórmulas que son muy similares a Excel. Por ejemplo, ahí nos va guiando. Si nosotros queremos hacer una suma, nos va diciendo qué campos o qué datos tenemos que colocar para poder obtener el resultado que deseamos. Y pues la ventaja, al igual que todas las herramientas o la mayoría, es de que ustedes pueden consultar cómo utilizarla en tutoriales de YouTube y también pueden utilizar otras herramientas como Coursera, Udemy y otras plataformas de enseñanza para que ustedes puedan pues incentivarse para aprender por sí mismos o pues por sí solos cómo utilizar esta herramienta. Es una herramienta pues bastante completa y pues si ustedes en dado caso pues se llegaran a desempeñar en este ámbito, eh, pues es bastante interesante ir explorando conforme se va actualizando. Al final de cuentas, pues todo va evolucionando y nosotros tenemos que ir de la mano a ese mundo cambiante, ¿verdad? Y pues de mi lado eso es todo. No sé si ustedes tenían alguna duda, consulta o pues algo que yo les pueda apoyar para que puedan pues adentrarse en este mundo de Power BI. Coméntame, Elizabeth. Gracias, José Antonio. Solo una pregunta. ¿Qué tan factible ves vos que uno como principiante en esta herramienta se pueda aprender de buena manera, tal vez lo básico del programa pues en internet, en YouTube, donde que ahora pues en YouTube se encuentra de todo? No sé si tu persona ha descubierto en esa página, en esa plataforma, algún tipo o alguna página en específico para un buen aprendizaje como principiante. Sí, de hecho hay un montón. Bueno, los principales, o creo que uno de los que mejor expone, se los voy a dejar en los comentarios, es Data, se llama. Es un canal de, pues, solo lo maneja una persona, pero tiene una serie de videos que les va a enseñar a ustedes desde cómo importar un Excel hasta cómo conectarse a una base de datos en SQL, hacer fórmulas más avanzadas de DAX,
que es este lenguaje que les comentaba para la creación de fórmulas personalizadas. Y es bastante completo. Al final, como bien lo comentabas, en YouTube están todo lo que ustedes se puedan imaginar. Si en algún momento ustedes se llegaran a trabar en su lugar de trabajo porque no saben cómo crear alguna visualización o una fórmula, con que ustedes lo coloquen en YouTube, van a encontrar un montón de videos que les van a ayudar cómo hacerlo. Se los digo por experiencia propia, ¿verdad? Creo que al final nadie, nació sabiendo, creo que todo es un proceso y pues ustedes pueden llegar a dominarlo bastante bien conforme lo vayan explorando. Lo importante es de que pues lo utilicen, porque al final de cuentas la mejor manera de aprender algo o de que se les quede es practicar y practicar y practicar, ¿verdad? No sé si tenía alguna otra duda o consulta o si con eso solvento tus dudas, Elizardo. Excelente, José Antonio, muchas gracias. Con gusto. Es, bien, creo que eh, agradecemos bastante y el apoyo del ingeniero por habernos brindado de su tiempo y habernos compartido pues esta información bastante valiosa de un profesional que se desempeña pues en el área, ¿verdad? Que pues con esto vemos la relación de la academia, de la parte teórica que se ve en los cursos y que pues actualmente en el mercado laboral o en el mercado profesional pues se ve aplicado. Entonces, pues en el nombre de la facultad y del ingeniero del curso y de todos los presentes, pues muchas gracias, José, por el apoyo y el conocimiento brindado, que definitivamente es algo muy valioso. Entonces, muchas gracias por tu tiempo. Entonces, con el tema de la conferencia, pues esto sería todo. Únicamente vamos a pasar ahorita en el chat de acá de la conferencia eh, un formulario para que ustedes puedan evaluar los temas de la conferencia y puedan llenar otros datos adicionales. Así que, bueno, José, eso sería todo por parte de nosotros. Muchas gracias por tu tiempo. A ustedes muchas gracias. Cualquier duda o consulta, pues siempre quedo a la orden. Ahí tienen el contacto con Luis. Entonces, que tengan muy buena tarde o buena noche, mejor dicho, y que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.